Muy buenas tardes, mi gente. Bienvenidos sean ustedes a otro episodio, otra grabación de este subpodcast Disidentes Jurídicos. Yo soy el licenciado Daniel Arias y me acompaña como siempre mi coanfitriona, la licenciada Magister Adalquiris Lespín Abreu. Tú todos los días me O agregas Magister, ¿cómo se dice? Magister. Magister. Ah, Todos los días Magister. me agregas una cosa nueva en las Pero, instituciones. pero ¿es así o no es así? Sí, claro que es así. Bueno, Orgullosamente. entonces eso es así. Sí. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Todo bien, ¿y tú? Bueno, dentro de lo que cabe, bien, viviendo, es lo importante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, en el día de hoy tenemos un invitado que ya es parte de nosotros, es parte de la casa, parte de este equipo, que nos va a hablar hoy de un tema, yo entiendo que muy vigente, es como un tema antiguo, pero un tema vigente. Es un tema que tenemos ya fácilmente siglos discutiendo y sigue siendo importante y sigue siendo relevante la discusión sobre ello. ¿Y quién más para hablarnos de ello que una persona que está sumamente instruida sobre ese y otros temas del ámbito jurídico y obviamente de la cultura en general? Pues vamos a hablar hoy de democracia representativa y la crisis que entiende nuestro invitado y nosotros también, que está sufriendo esta democracia, este tipo de democracia y sus derivados. Está con nosotros nuestro amigo Ángel Pérez Caraballo, juez de ejecución de la pena, si no me equivoco, ¿verdad? Ya no. Ya cambió, ya cambió. Bueno, de los tribunales de la República. juez de los tribunales, un juez de los tribunales de la República. Con nosotros Ángel Pérez Caraballo. Ángel. Aplauso. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, bien. Siempre me encanta venir aquí a compartir con ustedes los temas jurídicos porque entiendo que siempre es un espacio que me brinda la oportunidad de cumplir con ciertas aspiraciones académicas y de ciertos temas para educar a la población y temas como tú mencionas que son bastante interesantes en un mundo del derecho que, como todo en nuestra vida, nosotros creemos que es estático y creemos que existen instituciones que están fijadas en piedra y que ya por el hecho de que han existido por 200 años, por 300 años, nosotros entendemos que no son pasibles de cambio o que no son pasibles de modificaciones, y la historia lo que nos ha demostrado es que hemos tenido que hacer una serie de rejuegos con esos conceptos que tienen tanta data, como son los temas de la democracia y también el tema de la representación. Entonces, como nosotros los seres humanos, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista, punto de vista fáctico, es decir, desde el poder, cómo a nosotros nos encanta movernos, deslizarnos, como desde los sistemas que protegen más derechos, que protegen más los intereses de la mayoría, nos encanta movernos hacia una autocracia, hacia una concentración de poder. Entonces se pensaba, cuando nosotros vivíamos en los 90, que pensábamos que estábamos en el pico de los derechos humanos, en el pico del avance del derecho, en ese momento era difícil concebir que 25 o 30 años después nosotros estuviéramos debatiendo otra vez estos temas. O póngase a pensar en la posguerra, cuando surgió el tema de los derechos humanos, frente a una crisis similar a lo que está ocurriendo ahora, solamente que un tanto disfrazada y vamos a decir que menos, todavía en niveles inferiores. Pero lo que es bueno es prevenir que esas situaciones vuelvan a suceder. Entonces, en el auge, en el apex de las teorías de derechos fundamentales, era difícil creer que nosotros íbamos a estar debatiendo temas como con cuáles normas se pueden restringir derechos fundamentales, cuáles son las capacidades y las competencias que tiene cada uno de los órganos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del mismo Poder Judicial. Pero antes de meternos tan a fondo, es bueno que nosotros empecemos con, o sea, que tú mismo brevemente pudiera conceptualizar un poco lo que es la democracia representativa, lo que es tal vez la separación de poderes, lo que eso implica desde el punto de vista de la facultad, digamos, de cada poder y cada institución que depende de ese poder para actuar, para entonces nosotros entrar en lo que nosotros podemos ver o visualizar que está sucediendo, que vulnera digamos que esos límites o esa división. A veces, yo digo que muchas veces por ignorar y otras veces por conscientemente por acumular poder. Que veo que una institución, por ejemplo, que es de la rama del Poder Judicial o que es de la rama del Poder Ejecutivo,
hace cosas o emite supuestas normas que realmente no le competen y muchas veces hasta por ignorancia. Y otras veces, evidentemente, es por la concentración de poder. Me refiero ya a cuando está más abajo. Entonces, ¿qué es realmente? ¿Qué es la Bueno, democracia vamos a representativa? actualizar un poco, pero tenemos que recordar que este tema a mí me parte el interés desde lo que ustedes conversaban en uno de los últimos podcasts que trabajaron, que era lo relativo a las bocinas. A mí me llamó Ah, la sí, sí. atención en ese momento. No, fue Una locura lo que está pasando con ese tema. suena jocoso, pero viene de la situación de que, o sea, hasta qué punto tienen las instituciones castrenses el poder de realizar ciertas acciones. Porque el poder solamente se aplica a través de normas. Si usted no tiene capacidad de emitir cierto tipo de normas, hay acciones entonces que usted no puede realizar porque usted no está autorizado, usted no es competente para realizarla. Entonces, de ahí me viene la idea como de tocar ese tema desde un punto de vista más teórico, o vamos a decir desde un punto de vista, como somos tres juristas, podemos tener opiniones convergentes o divergentes sobre esa O situación. Claro. diferentes. Hay una opinión que yo hice en otro espacio que yo estaba sobre eso, cuando eso pasó algo con el tema de esta institución del Ministerio de Cultura que rige como el contenido de, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó ahora. Que rige el contenido de la radio y Las eso. redes sociales. El de espectáculos públicos. La Sí. Comisión de Espectáculos. La Comisión de Espectáculos Públicos en ese momento sancionó a un comunicador por un asunto o un programa por un asunto que pasó en ese espacio. Y yo cuestionaba, desmenuzaba normativamente hablando qué era realmente esa comisión y a partir de ahí ¿Qué qué facultad tiene. Y qué alcance ¿Me entiendes? Entonces tú puedes realmente, una institución que es dependiente del Ministerio de Cultura, que depende del Poder Ejecutivo, tú puedes realmente tener la facultad sancionadora que te la da un decreto. Te la da, Volvemos, es un te la tema da muy un interesante, decreto o sea, presidencial, te da una supuesta... Pueden los decretos en su estructura como norma, porque o sea, hablamos de constitución, leyes, decretos, reglamentos, etcétera, ¿verdad? Pueden los decretos por su estructura contener restricciones de derechos fundamentales, a menos en el caso de que sean decretos leyes, que son una especie mixta de ese género. Pero es una cuestión muy interesante, o sea, hasta qué punto te puede afectar o restringir derechos fundamentales por normas infralegales. Infralegales. Es una discusión que abarca no solamente situaciones sociales como esa que tú estás mencionando, son situaciones que hasta a nivel jurídico, o vamos a decir hasta a nivel del Poder Judicial, estamos discutiendo, son vigentes porque en los últimos, vamos a decir, 3, 4, 5 años se han emitido cierto tipo de reglamentos y la constitucionalidad de esos reglamentos ha sido analizada por la máxima autoridad en la materia, que es el TC. Entonces, o sea, por lo menos mínimamente, el ejercicio de esas facultades tiene que tener, no vamos a hablar simplemente de las restricciones, pero tiene que tener un control. Y el COBA tiene la facultad de que realmente está aplicando. Ya, vamos a entrar un poco Hay en muchas materia. cositas que se van por ahí. Es muy difícil, pero antes obviamente de adentrarnos en la profundidad sistemática y tal vez estructural del tema, lo que a mí me llama la atención y yo nunca voy a dejar de abordar este tema y esta problemática es que tal vez la mediatización o la expansión, el acceso que tenemos a la información o el populismo ha creado como que juristas natos, donde el 90% de la población se siente con la capacidad de opinar y de creer tener la razón en lo que opina. Entonces, muchas de las cosas que nosotros tal vez podamos discutir el día de hoy desde un ámbito de vista legal y la facultad que tienen y lo correcto o no de tal aplicación, lo que a mí más me choca... Lo que buscamos es que la gente entienda. No, pero que lo que a mí más me choca hay una manera correcta de hacer las cosas. cosas. Entonces la gente entiende que, bueno, no sé si está correcto o no, no sé si se está cumpliendo el protocolo o no, pero qué bueno. Y tú ves las redes sociales saturadas de actuaciones que a simple vista o son inconstitucionales o son ilegales o a la gente no le importa la forma, a la gente le importa la forma, le importa el fondo, pero no sabe que si tú no cuidas la forma, al final de cuentas vamos tú a tener arriesgas, problemas gravísimos. exactamente, tú arriesgas, tú abres una puerta peligrosa. Bien, entonces, como tú me decías en un inicio que quería una conceptualización, fíjate que democracia etimológicamente viene o sea, una palabra griega. El pueblo, que el poder en el pueblo. El poder en el pueblo, el poder del pueblo. Demos,
el pueblo, cracia, sistema de poder. Entonces, contrario a la autocracia, que es, como su nombre dice, auto, de uno, personal, el sistema personal de ejercicio de poder. Entonces, es bueno entender que desde sus inicios la democracia ha tenido su crítico y es por esos mismos temas que ustedes establecen, porque decía Sócrates era uno de los críticos más grandes de la democracia, que había un momento que la democracia se convertía en simple demagogia. ¿Por qué? Porque darle el poder a todas las personas implicaba darle la facultad de opinar o de participar o de ser representado a personas que no tienen el más mínimo conocimiento o que no son entendidos en los temas que se están tratando. Entonces, si tenemos una democracia de los no entendidos, de los que no saben, de los que no conocen, evidentemente van a surgir este tipo de situaciones y vamos a caer, como decía Sócrates, en lo que es una demagogia. Entonces, respecto a lo que es la democracia representativa, se entendió desde un primer momento que era imposible que todas las voces, todos los ciudadanos tuvieran la posibilidad de expresarse o de ser escuchados por los órganos de poder creados para cumplir esas atribuciones. Entonces, donde se centra el poder se ejerce, pero todo el que está debajo de ese poder no tiene la facultad, no tiene la posibilidad, no hay posibilidad material de que lo escuchemos a todos. Entonces empieza el tema de la representación. La representación es vamos a decir que un instrumento, un mecanismo a través del cual grupos sociales, o ya sea por temas que se dividen ya sea por temas sociales, por temas socioculturales o por como se hace actualmente, por temas de demografía. Entonces esos grupos que se encuentran dentro de una demografía son representados ante el gobierno. Para eso existe el poder legislativo. Entonces los diputados representan un número de personas, los senadores representan un número de personas por provincia, vamos a decir, dentro de la provincia por los municipios. Entonces ese tipo de representación lo que busca es que los intereses particulares de esos grupos demográficos sean representados ante los órganos de poder. Es decir, la idea es que cada representante, cada diputado, cada senador tenga siempre en la mente qué es lo que le conviene a esa demografía que representa. Y eso es lo que muchas veces no sucede, y por eso siempre tenemos que comprender la democracia como un sistema que vive en una eterna crisis. O sea, como dice, yo escuché una frase en estos días que dijo el comunicador Pablo McKinney sí. de Churchill, que yo no lo había escuchado y me gustó, que dice que la democracia es el peor sistema de todos, a excepción de todos los demás. O sea, no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos. Pero no es necesariamente una solución. No es necesariamente la cima. No es el sistema. No es que nos quedamos ahí, como tú decías al principio. Volvemos a lo mismo. O sea, nosotros queremos crear una isla estática donde se supone que nosotros estamos aquí y las circunstancias van a ser las mismas, los sistemas van a ser los mismos. Eso no sucede. Entonces, todo sistema está sujeto a una serie de cambios. También está sujeto a la posibilidad de que existan una serie de crisis, y esas crisis van a producir nuevos cambios y modificaciones dentro del mismo sistema. Y evidentemente, cuando pasan este tipo de situaciones y cuando la evolución como que nos pasa por arriba y nosotros no quedamos estáticos en un mismo sistema, vienen crisis. Por ejemplo, Sócrates, cuando tú hablabas de él, había un sistema de castas en ese momento. Y, por ejemplo, tu familia era obrera, tú pertenecías a esta casta, y por eso se entendía que habían personas que tenían condiciones para gobernar, otros para hacer la actividad que por generaciones su familia había hecho. Pero hoy en día ya la nación, el sistema, el mundo ha evolucionado y ya no tenemos ni un sistema de casta ni nada que te diga a ti lo que tú tienes que hacer. Por lo tanto, debería de existir una representación que nos permita a todos, dentro de las capacidades que tengamos, ser lo mejor que podamos. Dentro de esta crisis, o si tú entiendes que existe, a tu entender y desde tu concepción, ¿cuál sería la causa o la matriz que en el día de hoy, en pleno siglo XXI, o XXI, estamos en 21, sí. en pleno siglo XXI, Todavía, ¿verdad? Estamos en esta crisis de esa representación que tú hablas. Mira lo que sucede, o sea, como tú mencionas, son tiempos diferentes, somos una sociedad dividida de una forma distinta, pero la idea sigue siendo la misma. La idea es que todos los ciudadanos participemos en los procesos de elección de gobierno, participemos en los procesos de creación normativa, y no podemos todos hablar al mismo tiempo, entonces tenemos que tener un representante. Entonces,
el poder legislativo, que es el que tiene la facultad o la competencia para conocer lo que es la creación de leyes, la creación de normas jurídicas que tengan vigencia para la sociedad, tiene que estar compuesto por esos mismos representantes. Entonces, esta crisis viene cuando, primero, existe una desconexión entre las personas que tú representas y la persona que está haciendo la supuesta representación. Muchas veces tenemos que entender que los sistemas de elección, los sistemas electivos no son perfectos. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes dentro de un poder legislativo a personas que responden a intereses particulares? Por ejemplo, en un país que exista la minoría, tú tienes a legisladores que pertenecen a grupos empresariales que son dueños de minas. Entonces, las leyes que van a salir de ahí van a ser, vamos a decirlo, no vamos a decirlo tan descaradamente, pero no podría ser posible que las leyes que surjan en un poder legislativo, en un congreso compuesto por personas que tienen intereses en empresas mineras, para citar un caso, no puede ser que las leyes en un sentido beneficien la explotación de esas minas y que por otro lado descuiden lo que es tema relativo a contaminación. Puede ser, pero por eso es lo importante, por eso es que es tan importante la representación diversa. O sea, porque tú tienes falta de diversidad. Exactamente, porque tú tienes por un lado no está mal que haya, digamos, no directamente, obviamente no directamente. La persona que va a subir a un puesto de poder dentro del poder legislativo, no hay una tacha. Porque tú puedes decir, por ejemplo, si tú tienes un solo lado que te diga, no, vamos a proteger a toda costa, por ejemplo, el medio ambiente y por lo tanto vamos a prohibir toda actividad de minería. Pero la otra parte te dice, pero mira, nosotros tenemos una mina aquí, tenemos un privilegio en el mundo, que tenemos minas de tal cosa y tal cosa que no hay, entonces no la vamos a aprovechar. Así debería funcionar. Entonces ahí viene, ¿verdad? Porque viene el debate y vienen las soluciones que podrían tomar en consideración las múltiples posturas y las múltiples circunstancias. Pero ¿qué pasa cuando ese órgano de poder es poco diverso? Sí. Está representado simplemente, o está compuesto por grupos que no presentan esa fricción que tú propones. O sea, ¿qué pasa si todos los legisladores responden a un interés particular o una tercera parte responde a un interés particular? No tenemos un equilibrio. Que pasa si ninguno tiene una ideología distinta. Entonces, los congresos en los que existe una única ideología son peligrosos. Muy peligrosos. O sea, a lo largo de la historia, ¿qué ha pasado? Perdón que te interrumpa, pero los que tienen una sola ideología son peligrosas, pero los que no tienen ideología tal vez podrían ser más peligrosos. Porque el tema quizás, obviamente cada quien va a responder a sus intereses y cada quien va a tener su punto de vista. Pero también lo que muchas veces se ve es que aquí no hay como una propuesta clara. Tú no sabes como a ciencia cierta qué apoya a cada quien y va a depender del momento histórico, de la oportunidad de que se den, de lo que esté pasando, que van a responder a eso. Y eso también es un poco complicado. Sí, es un poco complicado desde el punto de vista que nuestros partidos no tienen una ideología matriz, pero históricamente hay partidos, no tenemos que mencionar nombres, que tienen posturas de centro-izquierda, más centrales. Hay partidos que tienen postura de centro-derecha. Nosotros tenemos actualmente un gobierno de centro-derecha, anteriormente teníamos un gobierno de centro-izquierda. Entonces, lo ideal dentro de la democracia es en los turnos. Entonces, uno de los peligros que nosotros tenemos para la institucionalidad y también para el tema de la misma representación es que no se produzca ese pase de manos entre los representantes tanto del Poder Ejecutivo como del... Que yo creo que por eso nosotros como país... Nosotros nos hemos mantenido un poco estable desde el punto de vista de la... Vamos a decir desde la democracia en sí. A diferencia de otros países, justamente porque nos hemos mantenido en el centro. Centro-derecha, centro-izquierda, pero eso no va a durar mucho. Aquí están surgiendo ya movimientos que son muy de derecha o muy de izquierda. Entonces, al final de cuentas, eso tú sabes qué es lo que genera. Lo vimos en Friusa. O sea, queríamos mencionar ejemplos, pero lo vimos. Sí. Ya estamos viendo el nacimiento de organizaciones. Porque eso genera mucha polarización. Hay varios países que tú lo ves. Por ejemplo, mira, vamos por decir un ejemplo, Chile, que yo le di seguimiento a esas elecciones. Esas elecciones estaban, o sea, los candidatos más fuertes era uno de derecha a derecha y otro de izquierda a izquierda. O sea, pero bueno, vamos a decir... Vamos a Argentina, donde gana un libertario. Exactamente. Entonces, no es lo mismo cuando tú estás en el centro, como estamos aquí en República Dominicana, ¿qué otro país? Varios países.
como que se mantiene un poco la estabilidad porque hay un poco más de flexibilidad a las ideas opuestas y a asumir ciertas posturas. Puede que mucha gente lo vea mal, porque no, que tú eres un tibio, que tú esto, pero al Al final... final sí produce un tema de estabilidad porque nosotros no tenemos como esa polarización que existe en otros países, que se produce cuando existen crisis económicas. Cuando entonces, en vez de crisis de la que estamos hablando, que son puramente a nivel legislativo, puramente teórica, ya estamos hablando de crisis fáctica. ¿Qué sucede cuando la economía colapsa en un país y la Y hay que señalar, ¿no? La hay que respuesta- culpar a hay que alguien. culpar a Y alguien. hay que buscar entonces la alternativa, Obligatorio. y la alternativa totalmente se vaya más al radical. extremo, eso es lo que pasa. wow. Entonces nosotros estamos viviendo un momento así en la Totalmente al historia. extremo. No diga que vamos a reparar el castillo, no, No, vamos a no. detonarlo. Vamos a detonarlo y vamos entonces a mudarnos aquí, sin saber exactamente si realmente esa es la mejor opción. Porque obviamente que lo que tenemos tiene fallas, pero No, no claro. irreparables. Claro. Pero fíjate otra cosa. ¿Qué busca la democracia? ¿O qué buscaba cuando hablábamos de su concepto clásico? Tú decías el poder del pueblo, ¿verdad? El gobierno del pueblo. ¿Y cómo se toman las decisiones? Las decisiones son por mayoría, ¿verdad? Hay algunos pueblecitos, por ejemplo, yo no sé si todavía, pero en Suiza, que tenían democracia directa, pero yo entiendo que debe de haber muy poca población. Porque como como tú decías, eso de cada decisión que se vaya a tomar, o decisión importante, No, porque se pasa a un tipo de, o sea, dentro de la democracia representativa se pasa a una, o sea, en los países más avanzados lo han intentado. Pues, por ejemplo, España lo intentó con los temas de los referendos, los temas, sí, o sea, se pasa a un tipo de democracia que más que representativa también es participativa. Las personas sí, no tienen participación directa, pero representan. Hay necesidad de opiniones consultivas a la sí. población. Hay necesidad de que Se han creado herramientas para Se han ello. creado herramientas. Aquí, por ejemplo, está el tema de que no todas las instituciones los cumplen, pero algunas sí los cumplen, de que antes de aprobar un reglamento, pues se somete a consulta pública, que no sé si realmente toman en cuenta las opiniones De de la eso gente. podemos hablar posteriormente porque ahí Yo ni nada te voy yo a tengo decir. un ejemplo muy claro con las situaciones de los reglamentos que, como tú dices, se suelen ser por consulta pública, pero si no hay un régimen de consecuencia para el organismo de poder con respecto a lo que es la obligación de escuchar esa consulta, ok, la consulta dijo que votamos que eso no, eso no, ese artículo no lo queremos, hay que modificarlo, que yo te escuché, tú participaste. Pero lo Gracias. que hay en el artículo. Gracias. Gracias por O sea, participar. yo no tengo un límite. No tiene sentido, no tiene Yo puedo sentido. hacer lo que yo quiera, yo puedo No, ponerlo como quiera. claro. Eso es una situación que estamos viviendo actualmente con el tema de los decretos y de los reglamentos, porque hay instituciones que están obligadas a, como tú dices, a realizar consultas. Pero ¿cuál es el destino de esa consulta? O sea, ¿cuál es el régimen de consecuencias que existe para el organismo en caso de cuando simplemente deja de lado? ¿O cuál es la garantía de que realmente esa encuesta, el escuchar, realmente va a tener algún tipo de propósito factible? Algún tipo de efecto. Algún tipo de efecto. Sí, real. exacto. Y en este punto me parece interesante también hablar un poco, porque tal vez, y a mi entender va de la mano, de la desconfianza que existe en las instituciones públicas, tal vez. No sé si... Sí, claro, o sea, mira, dentro de esos son efectos de la crisis De la que crisis, nosotros tenemos claro. actualmente. O sea, la gente cree que existe una falta de transparencia, la gente cree que existe ineficacia, la gente cree que efectivamente, o sea, yo pienso algo, pero esa opinión, el que me representa, nunca la lleva. O sea, si yo soy el legislador fui elegido para representar una provincia en específico, y esa provincia en específico tiene una serie de problemas, y yo no promuevo un solo proyecto en beneficio o en procura de solucionar esa situación, como yo estoy cumpliendo con el representado. Entonces, desde que el representado ve que eso pasa, lo primero que ocurre es, no, pero el gobierno está mal, la democracia no funciona, porque simplemente yo observo esta situación, todos observamos esta situación, menos la persona que tiene la facultad de buscar el medio de solución. Sí. Entonces, eso es un efecto de esa crisis que nosotros tenemos vigente. Entonces, el hecho de que se presenten esos efectos quiere decir que realmente hay una preocupación de si realmente el sistema de representación que nosotros tenemos funciona. Y hay otro tema. Póngase a pensar. O sea, ¿cuántos senadores y diputados hay en el país? Es una cantidad razonable. Senadores Entonces, 31. nosotros estamos numéricamente sobre representados, pero en términos prácticos, ¿estamos representados?
La respuesta sería... No, no. Habría que ver. Evidentemente, Habría que ver evidentemente no. para No, hacer, camisa de 11 varas, hay que para hacer un hacer estudio más reservado. profundo. Y tú sabes, y esa falta de representación se da, o sea, como O sea, que porque se suena palpa como- más, se suena palpa como más, irónico. se palpa Claro. más en el poder legislativo. Porque tú sabes que como el poder legislativo, obviamente para legislar es para el país completo, tú no vas a legislar para tu provincia, por ejemplo. Sin embargo, tú no ves, o muy poco tú ves, que un legislador haga propuestas legislativas que de alguna manera u otra impacten, A su comunidad. aunque va a impactar el país entero, pero a tu comunidad sea más importante. No es que no lo hay, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, tenemos las leyes que son de desarrollo turístico y cosas así, leyes sectoriales que son importantes para una comunidad o para una región. Y eso también tienen que tomarlo en cuenta los legisladores, porque tú dices, ven acá, está bien, obviamente tú vas a tener que discutir sobre temas de interés nacional que no tienen que ver directamente con tu provincia. Que si la pena de muerte, que si no sé qué, lo que sea que se vaya a discutir legislativamente, pero también debe haber propuestas para tratar de legislar de una forma con leyes, tratar de resolver, así sea a la larga, temas de tu provincia. Por ejemplo, yo que soy de San José de Ocoa, que uno dice, bueno, pero si nosotros tenemos una gran producción agrícola, ¿Por qué no si nosotros fomentar? tenemos un tema montañoso, si nosotros tal cosa, ¿por qué no fomentar una norma, una ley que Que pudiera facilite que las personas monten invernadero? monten invernadero Por ejemplo. o para la exportación de productos agrícolas, por ejemplo? O sea, ¿tú me entiendes? Esos son tipos de normativas que también los legisladores pudieran pero aportar, pero volvemos tú lo que ves que realmente, si son, ¿cuántos son? Son 31 senadores y como 200 y pico de diputados. La Aproximadamente. mayoría lo que están es... Cuando proponen algo de que una resolución para que le digan al ministro de No qué le sé diga, yo no quién, le diga. para que le digan al ministro de Obras Públicas que haga tal cosa. Digo, pero que el ministro sabe lo que tiene que hacer. O sea, que yo me encuentro eso como una forma de decirle a tus votantes, como mira, yo estoy haciendo algo, Pero- No sé pero, qué, pero no sé ahí si vamos, están haciendo resultados, ahí pero vamos al están tema de, haciendo algo. tú estás haciendo algo en el marco de lo que a ti te corresponde. No, O tú estás yéndote a otro, oye, di que se emite una resolución para que se le diga al ministro de qué sé yo qué que haga tal cosa, que es lo que la ley orgánica de ese ministerio le dice que tiene que hacer. Pero no te vayas tú más lejos, porque aquí nosotros tenemos en pausa el El Código Código Penal. Penal desde el 2015, cuando estábamos en la escuela. ¿Tú te desde el acuerdas que 2014. 2014. cuando estábamos en la escuela estábamos estudiando con ese código? La y supuestamente con una 550-14. modificación- La fallecida. La fallecida. Ya Una tú modificación sabes, que tenemos incluye 12 teoría 12 del años, delito, que no sé 12 qué, no sé años. cuánto. Y al sol de hoy eso 12 no ha años. pasado. 12 años en espera, entonces Un tema tenemos que relevante. realmente preguntarnos, porque, o sea, para el pueblo es importante que, o sea, cada día desde el mismo 2014, la criminalidad ha cambiado. Claro. Pensemos en los últimos 10 años cómo ha cambiado la criminalidad. Si nosotros aprobáramos la ley 550 como estaba definida en ese momento, Ya en no el día tendría de hoy, sentido tal ya, vez. no que no tendría sentido, pero tendríamos que modificarla de nuevo. Claro. Se quedaría Y corto. Ya eso se queda sin tomar en corta. consideración tampoco el nivel de gastos estatales que hubo con Que se consultoría. incurre para con la no sé qué, consultoría. para hacer un tipo de cosas. Entonces tú gastas millones de pesos en una modificación, en una ley, en una propuesta. Simple y llanamente no pasó. Y aquí no hay, y vuelvo al tema que nunca me voy a cansar de hablar, no tenemos un régimen de consecuencias. Eso es, Es que, esa es la situación. es que aquí no puede, ese tipo de cosas no pueden estar pasando. Tú no puedes tener, por ejemplo, senadores, diputados, etcétera, que nunca van y a la clara nunca van y hay que pagarle para que vaya a cada sección. Bien. Entonces, estamos mal. No, pero volviendo a Y esta intromisión. un marco teórico de lo que estamos, o sea, volviendo ya un poco más a la teoría, observen cómo con ejemplos prácticos llegamos a la conclusión de que hay un problema en lo que es la representación. Y si nosotros mismos somos tres aquí, ¿verdad? Pero hagamos una consulta entre los juristas. Y entre los juristas que existen en el país, entre todos, vamos a ver cuál es la opinión que más se presenta respecto a la necesidad de una modificación del Código Penal. ¿Ustedes creen que la mayoría de los operadores jurídicos van a decir que no se necesita una modificación? La gran mayoría vamos a decir que Claro. se necesita una modificación. Entonces, Bueno. esas intenciones, Bueno, esas necesidades, esas necesidades de los representados, ¿dónde quedan? O sea, nosotros las necesitamos. Y de verdad, cualquier jurista que escuche
este podcast puede llegar a ese mismo razonamiento. Díganlo en los comentarios, por favor. Díganlo en los comentarios, abramos un debate. Ahora, como yo siempre suelo decidir, el tema para mí real no sería que si la modificación o no la modificación, es que nosotros lo que tenemos, sea bueno, mal, perfecto o imperfecto, ni siquiera lo que nosotros tenemos se está aplicando correctamente. Entonces, espérate. No entremos ahí. No voy a entrar ahí a nivel porque sabemos, pero al final de cuentas, no, para mí, no es un tema tanto de crear leyes. O sea, nosotros somos expertos creando leyes y modificando y aprobando leyes, cuando muchas veces las leyes y las regulaciones que tú tienes, si se aplicaran adecuadamente, te solucionarían el problema. Entonces volvemos al mismo escenario de que tú tienes gente haciendo lo que no le corresponde y tú no tienes ningún régimen de consecuencia y para tú querer tapar un hoyo con el otro, entonces tú te pones a crear y a legislar para que el pueblo sienta que se está haciendo algo, cuando la realidad, desde mi humilde perspectiva, no es un tema de legislación, no es un tema de ley, es un tema de que se aplique correctamente y de que cuando existan consecuencias para quien sea, pues cada quien pague las consecuencias que tenga que pagar por el hecho o lo que haya sido que haya cometido. Bien, luego de esa opinión personal, de la que Ángel no tiene nada que ver. Volvamos entonces al punto raíz, porque ahí yo tengo una disidencia con respecto a eso que ha planteado Adalquiris. O sea, sí, ciertamente, nosotros tenemos un sistema penal que, o sea, o en sí, en la República Dominicana como Estado, el ordenamiento jurídico está lleno de leyes, eso es cierto, pero realmente hay algunas leyes, y específicamente en el ámbito penal que nosotros dominamos, hay algunas leyes que tienen que ser modificadas, o sea, es una realidad innegable. O sea, nosotros tenemos una ley 50 par de 8, que es una cosa de una ley norteamericana que nosotros modificamos en el 88. 88, imagínate. 12 y 26, pero mira, pocas 38. personas conocen, por ejemplo, pocas personas conocen que la ley base que fundamenta la ley 50 par de 8, de la cual se hizo la traducción, lo que dice es, o sea, son leyes del crack, de los 80, que surgieron para parar la epidemia del uso de crack. Entonces, se previó en ese momento que, o sea, cualquier cantidad de crack que la persona poseyera lo convirtiera en traficante. Sí, nosotros los sí. dominicanos agarramos. Y donde la ley dice... Cuando aquí no existía esa crisis que existía en Estados Unidos. Donde la ley dice que 30 gramos de cocaína era distribución, nosotros pusimos 5 gramos de cocaína en tráfico. Sí. O sea, 30 de distribución en la ley original. Y nosotros pusimos, donde decía crack, pusimos cocaína y 5 gramos de cocaína en tráfico. Y un gramo de heroína en tráfico también. Entonces, evidentemente hay necesidades de los representados y esas necesidades de los representados no se están satisfaciendo. Entonces, es un problema que tenemos que enfrentar porque lo que produce es queja de la comunidad, queja de la persona, porque la persona, o sea, tú observas a diario los videos, tú observas a diario cómo se ejecutan ciertas acciones, cómo los mismos organismos castrenses o los mismos organismos tales como los propios de control de drogas hacen ciertas actividades y tú te quedas a veces un poco pasmado. Nosotros en los tribunales lo resolvemos, pero la realidad es que no deberían pasar cierto tipo de cosas, aunque nosotros lo resolvamos. Y es lo mismo que existe a nivel legislativo, y por eso es que yo te digo eso, te lo planteo así, porque tu preocupación respecto a la manera en que se cumplen las leyes es válida, pero la manera en que se cumplen las leyes no puede ser la solución de todo. O sea, no puede ser en all be all. ¿Por qué? Fíjate, el mismo Tribunal Constitucional tiene la potestad de analizar la constitucionalidad de las leyes y hay muchas leyes. La misma modificación, me parece que es... ¿Cuál era la modificación del Código Penal? El 293 creo que fue. No. O sea, la ley 1015. La 1015. Este era el procesal penal. Discúlpame. Todos fuimos defensores públicos los que estamos aquí. Sí, claro. Y desde que se surgió la ley 1015, que estábamos en la defensa, todos nos dimos cuenta que el artículo 229 agrega causales para el peligro de fuga que son inconstitucionales. Y mientras eso estuvo vigente, todavía como juez, a mí me venían con ese argumento. Yo tengo que decirle, doctor, mire, este tribunal tiene el criterio de que esos tres ultimitos que están ahí en el 229 son inconstitucionales. Porque tú le estás poniendo como una causal de peligro de fuga a la persona el hecho de que tenga un proceso abierto. Pero no hay condena. Por ejemplo, su comportamiento en procesos anteriores. Pero esos procesos, ¿en qué terminaron? O sea, teníamos esa preocupación. Y el Tribunal Constitucional un poco tarde, pero ojo,
la conformación actual del Tribunal Constitucional hay que aplaudirla porque se ha tomado... Que aprovecha. Se ha tomado cierta... No, se ha tomado Pero la atribución de resolver ciertos problemas. Ese no es aunque mira, ese es un tema que podríamos tratar en otro tema. Sí, pero fíjate, o sea, porque estamos aquí- enfocarnos exclusivamente en el Tribunal Constitucional para vincularlo a un tema social. Cómo la crisis de representación afecta a nivel legislativo, a nivel judicial y a nivel de los órganos extrapoder como el Tribunal Constitucional. Mira cómo Adalkiri dice, la solución es dentro del Poder Judicial en la manera en que se ejecutan las leyes. Okay, estamos observando el problema que viene del Poder Legislativo y las leyes que existen. Adalkiri dice, hay muchas leyes, el problema es cómo se ejecutan. Yo te digo, sí, hay una parte de eso. Pero Adalkiri no se refiere exclusivamente al Poder Judicial, sino en general, que se apliquen las leyes. En general, cómo se apliquen. Porque, por ejemplo, o sea, se refiere a todas las autoridades, a todas las instituciones y autoridades públicas. Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, pero si aquí dice, hay una ley que dice, por ejemplo, de acceso a la información pública y te dice que usted tiene que publicar todo y tener por decir algo, tener una página web donde usted publique toda la información de su institución y un 80% no la tiene. Entonces, no estamos aplicando. Creo que Adalkiri se refiere más a en ese sentido general, claro, pero hay un otro problema que es el mecanismo de solución. Porque como decía, perdón, el Tribunal Constitucional tiene la facultad de modificar o de anular normas que contravienen la Constitución. Disposiciones normativas que contravengan la Constitución. Ahora la pregunta que yo me hago, y volviendo al tema de la crisis de la representación, en un Estado donde esos intereses deben estar protegidos, deben estar satisfechos por el Poder Legislativo, tú quieres producir un choque, tú quieres producir que existan tantas leyes con contenido inconstitucional que el Tribunal Constitucional se tenga que estar metiendo en todo. O sea, tú quieres vivir en un Estado donde existe ese choque. Eso no ha funcionado en ningún sitio. O sea, o tú quieres vivir en un Estado donde cada reglamento, es cierto que el Tribunal Constitucional tiene la facultad de verificar los reglamentos del Poder Judicial, para poner un ejemplo. Pero tú quieres vivir en un Estado donde el Poder Judicial diga una cosa y el Tribunal Constitucional diga otra. Y ese enfrentamiento se produzca no en un caso, no en dos casos, sino que frecuentemente se produce. Pero es que necesariamente entiendo yo que necesariamente tiene que producirse por un lado. Y te voy a explicar por qué. Porque durante mucho tiempo, o sea, el Tribunal Constitucional surge a partir del 2010, en la modificación del 2010. O sea, desde el 2010 para atrás imperaba y todo era lo que a nivel legislativo podía ver o podía prever el Poder Judicial, no necesariamente enfocándose en temas y aspectos constitucionales ni en temas ni aspectos que violenten o vulneren derechos fundamentales. Entonces aquí existe una problemática de vulneración continua y sistemática, muchas veces por las mismas autoridades encargadas de velar porque eso no pase, que son las que de manera directa o indirecta, por acción o por omisión, postergan y hacen que eso permanezca. Entonces, una cultura de tanto tiempo, necesariamente tiene que venir un tribunal constitucional que venga a romper con eso y que venga a poner la supremacía de los derechos constitucionales para que se pueda dar un cambio. Y que ese cambio sea real, porque al final de cuentas, y te voy a poner un ejemplo claro, tú tienes la figura del habeas corpus. Cuando tú le presentas un habeas corpus a un juez, ese juez es un juez constitucional que tiene que olvidarse en ese momento de la gravedad del caso, de que es un juez penal, de que es un proceso, que no se tiene que olvidarse de todo y dejar de lado eso y entender que es un juez constitucional que está llamado a garantizar derechos. Y el 90% de los casos no te acogen la acción, aún tú teniendo fundamento. Entonces tú me estás dando la razón. Fíjate cómo en el fondo tú me estás dando la razón. Porque lo que queremos, mira la idea que yo te estoy proponiendo. Lo que queremos es que no se produzca el choque. Entonces, la solución tuya no puede ser, el choque tiene que darse necesariamente. No, espérate. Tiene que darse necesariamente porque hay una situación fáctica, hay una situación vigente, ¿verdad? Claro. Pero no es lo ideal. Lo ideal es lo siguiente. Lo ideal es que exista un control constitucional previo a la emisión de la no, claro. Entonces, ¿quién es que tiene que hacer ese control constitucional? El Tribunal Constitucional. No, el legislador tiene que hacer ese pero control. Que supuestamente el Tribunal Constitucional tiene que verificar la ley antes de aprobarla. No. Solo los tratados. Ajá, entonces fíjate lo que te digo. Solo las convenciones. Lo que pasa es que imagínate cada ley. Es el mismo tema del nivel de representación que en efecto nosotros tenemos en los órganos de poder, tanto en el Ejecutivo, tanto en el Legislativo, y principalmente en el Legislativo, pero también en el Judicial.
Porque lo que te digo, o sea, tú de verdad quieres que la solución sea que se produzcan los choques y no que la solución sea que tú tengas representantes tan capacitados y tan Vamos a tener que poner y tan diversos. agente, que un hagan- compliance constitucional en toda la... No, pero no está mal. Claro, porque yo te voy a decir algo, Ángel. Es que... Lo que debe mejorar es la calidad del legislador. Claro, y no solo del legislador. No solo del legislador. Como, o sea, que tiene dentro de sus obligaciones darle la garantía a sus representados de que cada norma que él vaya a proponer o vaya a emitir, primero se le haga un control Ujú. revisando esa norma o comparando esa norma con el contenido de la Constitución. Y es lo que te digo No es tan difícil. no debería ser, no debería ser. Que es lo que yo digo, que también que eso debería ser, debería estar básicamente en todas las instituciones públicas, que especialmente las instituciones que tienen la facultad normativa de alguna manera u otra, porque tú ves a cada rato como instituciones emiten resoluciones, emiten ordenanzas, emiten reglamentos que son muchas veces inconstitucionales, otras veces ilegales, incluso. Entonces tú dices, pero ¿cómo es que...? Porque sabemos que por un tema de derecho a la libre elección, a ser elegido y todo, tú no tienes que necesariamente tener un conocimiento especializado en lo que tiene que ver con el derecho, con las normas, ni nada de eso. Pero se supone que toda institución necesita tener un personal técnico adecuado para el control Ok, es cierto. de legalidad, el control de constitucionalidad. Eso es cierto. Pero volvemos entonces al tema de la representación. ¿Tú quieres que te represente a alguien que sea el hombre promedio o tú quieres que te represente a alguien que supere la media que supere. de algún modo? Ah, tú dices, bueno, no. Mira, yo te voy a decir La algo. libertad de elección implica que tú tienes que tener los candidatos idóneos, porque ok, la libertad de elección no implica que tú vas a proponer a cualquier Juan de los Palotes para que cumpla una función tan importante. Debería ser. No debería de ser, No debería pero ser es. así. Pero es lo que es. Bueno, Pero yo lo que no pasa, sé lo que qué. pasa, lo que pasa, lo que Eso pasa, es teórico. lo que pasa yo es sí lo digo. que lo que pasa es que se ponen una balanza, ¿me entiendes? El pro y el contra de una cosa y otra. Todo obviamente tiene Mira. su bueno y su malo. Porque si tú dices, no, vamos a cerrar la posibilidad de representación a estos requisitos que son ciertos requisitos, que tú sabes que vas a limitar la entrada a las personas que tal vez estén, entre comillas, más capacitadas. Pero eso también... Volvemos a Sócrates. Lo que tiene que ser entendido tiene que ser lo que votan. O sea, lo que votan tiene que tener... Ah, pues tú quieres limitar el derecho al voto. No. Yo quiero mejorar la educación. Ahí, ya te entendí. eso es lo que yo te iba a decir, Ahí que lo que hay que Quiero mejorar la es eso. educación de la persona para que la persona entienda Eso. que su decisión en ese momento tiene una Afecta, importancia. claro. Porque después podemos pelear que el señor no me representa, pero usted fue que votó. Yo voto por La él, cosa, es verdad. Por la ejemplo, en la mayoría, en otros sistemas, para tú ser, qué sé yo, ministro de algo, tú tienes que tener algún tipo de relación con eso. Este es como que el único país donde hay ministro. Y No es el que único, tiene no que- es el único, pero... Dije uno de pero ellos. eso- No es el eso- único. Donde cónchale, tú vas a ser ministro de Cultura y tú no tienes un ápice de lo que es o de lo que significa, evidentemente van a estar las cosas patas por el suelo. Es un Ángel, tema de pasar de un sistema puramente de popularidad o de un sistema puramente de elección de la figura más carismática a pasar a un sistema donde el votante esté educado y sepa lo que está haciendo. y entienda Entonces sobre tenemos todo que su voto sobrepasar, tiene tenemos que sobrepasar también Claro. la cultura del picapollo. del picapollo de los 500 Tenemos- pesos y de los 500 pesos. Tenemos que sobrepasar el, Pero el individualismo, el tema de la elegir, la solución rápida Ujú. y Pero pensar eso de, en por lo ejemplo, que puede suceder a largo plazo. el tema de la separación de los poderes. Es un tema muy importante. ¿De dónde que viene eso, Ángel? ¿Cuál es la importancia? Porque la gente cree, a veces, esto se ha vuelto como un deporte, como una competencia de yo quiero tener más. Por ejemplo, si yo soy un partido político, o si yo soy simpatizante del partido, lo que a mí me importa es que mi partido, si es posible, tenga el 100% de la representación de todos los poderes. Es así. Como que eso es bueno, Eso no- porque es mío. Eso no es bueno. ¿Me está entendiendo? Entonces, vámonos a los orígenes, qué es lo que realmente ese check and balance, qué es lo que busca y qué pudiera surgir si se destruye, porque a veces la gente dice, la gente, por el mismo tema de tú dices de las soluciones instantáneas, la gente está exigiendo últimamente que especialmente el presidente de un país como el nuestro Tome decisiones que tenga más sobrepasen. poder de tomar decisiones, Eso porque es parte así de se la solucionan más competencia. rápido los problemas. Y en parte tienen razón, porque obviamente si tú tienes menos pero hay un trabas, tema muy importante. si tú tienes menos trabas,
tú resuelves más fácil. No es lo mismo que yo decir, bueno, si yo quiero mover ese micrófono, lo muevo. A yo decir, no, para yo mover ese micrófono, tengo que hacerle una solicitud a Dalkiri y luego de eso pasa solo a Ángel. Coño, que tanta democracia y tal cosa y tanta consulta. Lo que pasa es que tal vez yo, que soy un presidente racional y razonable, puedo tomar una decisión lo más adecuada o con las mejores de las intenciones posibles. Pero si tú permites que eso sea así, cualquiera que llegue después con otras intenciones y con otra mentalidad, entonces también tú vas a tener lo malo sin ningún tipo de control. Entonces, ¿de dónde viene esto de la separación de poderes? ¿Qué está pasando hoy en día con eso? Antes que eso, para cerrar el tema que abrió Dalkiris con respecto a las problemáticas que existen a la hora de conformar un órgano tan importante como el legislativo, que es algo que es muy importante porque está dentro del debate con lo que es la ley de partidos y la posibilidad que tienen los partidos de recaudar fondos. O sea, la posibilidad de que se realicen recaudaciones de fondos para promover tal o cual candidatura, muchas veces, aún en los países más desarrollados y más institucionales, o con mayor protección a la institucionalidad, lo que ha producido es una infiltración de los grupos de poder dentro de este organismo, porque si yo te pago, o sea, no quiero decir te pago una campaña, pero si yo contribuyo importantemente a esa campaña, ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto estamos... Tú vas a legislar en contra de mis propios intereses o tú vas a tomar decisiones confiando en la integridad de esa persona para que legisle? O en la propuesta política real de esa persona. Sí, en la propuesta política real. O si existe tal propuesta política. Sino que lo que cita sea una protección de interés. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que esos temas que se debaten ahora mismo respecto a la ley de partidos son tan importantes, aunque la persona, aunque nosotros lo enterremos a la gente le aburre. Abajo de 500,000. A la gente le aburre todo eso. Sí, aunque lo enterremos debajo y después están quejando, después nos estamos quejando. Exacto. Aunque lo enterremos debajo de 500,000 noticias, es un tema importante. Entonces. Porque ciertamente la posibilidad de infiltración de grupos de poder lo que hace es que en vez de que exista diversidad dentro de esos órganos, lo que se produzca sea la protección de intereses por parte de todos, o como tú mencionas, en el caso de la separación de funciones, el gobierno que tiene mayoría, no mayoría, sino mayoría, vamos a decir que tiene control absoluto de un Congreso y también tiene el Poder Ejecutivo. Eso no rompe con lo que es la propia democracia, no rompe con lo que es el mismo principio de separación de funciones. Nosotros lo vemos como algo positivo, pero no es realmente algo positivo, es un tema preocupante. Entonces, lo que tú decías, lo comentábamos fuera de cámara, es que dentro de nuestros sistemas políticos, o sea, hay conceptos que nosotros debemos eliminar totalmente, pero que no lo eliminamos totalmente. Entonces, el tema de la autocracia, el tema de la concentración de poder, nosotros deberíamos sacarlo de nuestra mente totalmente, pero lo que hacemos es que poco a poco, cuando nos vamos acercando al poder, lo que hacemos es que vamos deslizando la posibilidad, nos vamos deslizando hacia allá, hacia la concentración. Y es una situación que actualmente... Y tú no te has dado cuenta que la gente común apoya, tanto en política como hasta en el comercio, apoya cuando una persona, o sea, lo ve como un héroe, como alguien extraordinario, el que trata de apoderarse de todo el... ¡Wow! Mira cómo él logró engañar a tales legisladores para que votaran a favor de él en tal cosa. Cómo tal empresario logró un monopolio. Mira, te voy a hablar en parábola como Jesucristo. Vamos a hablar en parábola como Jesucristo. Agarremos el 97 del Código Procesal Penal, que tiene una serie de medidas de coerción, ¿verdad? Hay una que es la menos gravosa, que es la presentación periódica, y hay una que es la más incómoda, que es la prisión preventiva. Si nosotros le aplicamos un criterio de eficacia, la menos eficaz va a ser la presentación periódica y la más eficaz es la prisión preventiva, porque 100% va a garantizar que la persona tenga el proceso. Pero si siempre aplicamos criterio de eficacia, ¿qué pasa con los derechos fundamentales de la persona? Y eso es lo que las personas no entienden. O sea, el gobierno de un estado no puede estar fundamentado simplemente en un solo criterio, sino que tiene que tener un balance de una serie de criterios. Por eso es que uno de los problemas que tiene la democracia, o que tuvo la democracia en el 2020, es que, o sea, cuando yo no recuerdo si fuiste tú que subiste una foto que decía la esclavitud era legal, muchas de las peores cosas que han pasado a la humanidad se han realizado bajo el amparo de la democracia, bajo el amparo de la legalidad. Entonces, los derechos fundamentales son límites que tienen las minorías, los grupos que no tienen poder,
¿Para qué? Para que las decisiones de la mayoría no los rompan siempre. ¿Por qué? Porque la mayoría lo que va a querer es siempre lo que es más eficaz. Entonces, si el criterio de eficacia se impone, más eficaz que guardar a la gente en una prisión, es más eficaz matarlo. Y trabajar 12 horas, por ejemplo, sería... Es más eficaz trabajar 12 horas. O sea, entonces, la gente tiene que sacarse de la mente que los gobiernos tienen que funcionar de acuerdo a un solo criterio, ¿no? Usted tiene que respetar una serie de criterios dentro de los cuales está el criterio de eficacia. La solución más rápida no siempre va a ser la es la más adecuada. Ángel, ya lamentablemente estamos casi, ¿verdad? Llegando al límite de... No cubrimos ni Y no cubrimos... 5%. Siempre, eso siempre pasa cuando tú vienes aquí. Pero vamos con menos, que el control no va a matar, pero vamos a coger unos 5 minutos para tocar el último tema de interés. Lo relativo a la separación de funciones, como tú lo planteabas. Mira, como tú dices, la separación de funciones crea un sistema de contrapesos en donde cada poder significa un balance, un chequeo del otro. Ujú. Entonces, lo que ha ocurrido es que el concepto clásico de la división de poderes se ha ido permeando. O sea, nosotros hemos tenido que permitirle, históricamente, ya a lo largo del tiempo, ciertas facultades a los demás poderes que solamente le pertenecían a un poder. Es decir, que el concepto clásico de separación de funciones, como que era tan fácil decir, alguien ejecuta, alguien promueve leyes y alguien hace que se cumplan, etcétera, etcétera. Era muy fácil decirlo 50 años atrás, ahora no es tan fácil. Ahora nosotros tenemos que los poderes estatales tienen facultades disciplinarias, Ujú. para lo cual tienen que reglamentar, tienen facultades incluso legislativas, porque, o sea, de creación normativa, porque el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de crear decretos leyes, que le hemos tenido que permitir para viabilizar otra vez soluciones eficaces en cierto tipo de circunstancias. Pero también el Poder Judicial tiene una facultad de creación de normas. Ahora, ¿qué sucede? Que aún esas posibilidades, aún cuando el sistema ha permitido que se modifique lo que era la separación total de los poderes para que cada cual entonces también tenga dentro de sí, el Poder Judicial tenga ciertas funciones ejecutivas, ciertas funciones de creación de normas, aparte de las que le han sido asignadas, el Poder Ejecutivo tenga cierta potestad para la creación de normas y para la ejecución de las mismas, que diferente a la que originalmente se le habían asignado, así mismo con el Poder Legislativo. ¿Qué ocurre? Es que tiene que seguir habiendo límites. Esas facultades no pueden ejercerse hasta el punto de desnaturalizar las funciones de cada uno de los poderes. Por ejemplo, se habla mucho del activismo jurídico, que era lo que le decía con Adalkiri. O sea, tenemos que mantener cierto escepticismo con respecto a las normas por el mismo tema de que muchas veces las normas no tienen un control previo de constitucionalidad y entonces antes de hacer cualquier cosa usted tiene que verificar la constitucionalidad de esa norma. Hay que tener cierto escepticismo, pero sin que ese escepticismo se convierta en una total desconfianza de la norma legislada. Claro. O sea, yo no puedo aplicar algo que no esté escrito. O sea, no puede ser que porque yo tenga cierta posibilidad de interpretar el contenido o de inaplicar el contenido como juez constitucional, eso no quiere decir que es una labor, vamos a decir que porque me da la gana, porque no es jugando Pokémon que estamos, no es que yo voy a sacar. No, porque muchas veces hay personas que lo observan así, o sea, vamos a elegir para tal tipo de caso tal ideología, para tal tipo de caso tal... No funciona así, hay que tener un cierto tipo de coherencia y hay que garantizar la seguridad jurídica. Volvemos, no es jugando Pokémon que estamos. Entonces, lo que sucede con eso es que lo que debe promoverse, como decíamos anteriormente, un poco más fácil, tratar de que cada quien cumpla con su función de forma adecuada. Elegir, evidentemente, a personas adecuadas para que cumplan la misma, pero si hay que hacer un control previo de la constitucionalidad de la norma, hágase control previo de la constitucionalidad de la norma y no me lo deje a mí. No porque usted tenga desconfianza de mí, sino porque lo ideal es que yo no tenga que hacer eso. Porque como yo digo en los tribunales, cada vez que yo tengo que aplicar una norma por control difuso, yo le digo específicamente, el Estado aquí falló. Entonces, como el Estado aquí falló, al emitir una norma que en verdad, con respecto a su caso particular, les resulta inconstitucional, entonces yo tengo que tratar de reparar esa situación. Pero cada vez que yo me aparto de la ley, es una situación muy grave. Uh-huh. Sí. Es una situación muy grave. Cada vez que yo me aparto de la ley. Y es lo mismo que lo que hace el Tribunal Constitucional. Cada vez que usted tiene que hacer ese control,
usted tiene que reconocer que el Estado de algún modo falló en el proceso de creación de normas. Sí, realmente. O sea, no es un chiste. Eso es como cuando un tribunal de alzada anula una sentencia inferior, Claro. aunque la gente, sí, lo celebramos y todo, pero realmente eso no es lo que debería suceder, debería suceder. sino que son excepciones. Deberían ser excepciones. Porque tú me estás diciendo a mí que si es una cantidad relevante de anulación de sentencia, tú dices, no, pero hay un problema en el sistema de justicia. Hay un problema sistémico que está afectando los derechos fundamentales de la persona. Por último, para que nos quedemos con esa idea, sea cual sea el poder que represente un individuo, o sea cual sea el poder al que pertenezca, la idea general es que los derechos fundamentales no se restringen por normas infralegales. Usted no puede limitar el derecho a recurrir con un reglamento. Usted no puede limitar el derecho a un juicio público, oral público contradictorio. Y a que una persona se defienda, exacto. Usted no puede decir a través de un reglamento, bueno, nosotros vamos a decidir cuándo se hace necesario el juicio. ¿Cuándo usted puede presentar cierto tipo de elemento probatorio? Por un reglamento usted no puede decir eso. No. Igualmente con los decretos. Con un decreto yo no puedo crear tipos penales. Con un decreto, tan simple como eso, con un decreto yo no puedo crear tipos penales. Y si yo, con un decreto como Poder Ejecutivo, no puedo crear tipos penales, entonces los organismos a los que yo le concedo poder, como tú decías, las comisiones, etcétera, esas comisiones tampoco tienen la facultad de imponer cierto tipo de sanciones que se conviertan, o sea, hay cierto tipo de sanciones, pero si se convierten en sanciones que conllevan penalidades definidas en el sentido clásico, se convierte en un exceso por parte y la reglamentación de derechos fundamentales, violando lo que dice la Constitución. O sea, tú no me puedes hacer por ejemplo, en ese mismo caso, por ejemplo, el derecho a la libre expresión, si bien, claro, no estamos diciendo que no pueda y deba tener límite, aunque sabemos que el límite lo tiene a posteriori, como consecuencia, por ejemplo, la injuria, etcétera, etcétera. Pero tú internamente hay que ver qué tan constitucional, qué tan acorde a la Constitución es que tú, en base a un reglamento, una organización de ese tipo me diga a mí, mira, tú no puedes decir tal cosa, o tú, eso es en fin, son reglamentos, porque las instituciones o comisiones o de diferentes organismos, que si bien alguna norma, legal o no, constitucional o no, le da una facultad reglamentaria o sancionadora, no quiere decir que es ilimitada, que ese es otro tema. Yo te digo, tú tienes facultad reglamentaria, pero yo no tengo ni que decirte que tú tienes que cumplir con la Constitución. Que tú tienes que respetar la Constitución. O sea, yo no tengo que decirte a ti, mira, facultad reglamentaria, pero siempre y cuando las normas que tú emitas cumplan con la Constitución. Sí, porque si no lo dice, se va a entender que hay no hay que decirlo. No debería. Yo estoy de acuerdo con Daniel. No hay que decirlo. No hay que decirlo. Pero aquí tú dices, yo tengo facultad reglamentaria. Mira, está prohibido que tú camines por esa calle. Señor. No deberíamos estar en la situación donde haya que llamarle la atención. Pero en el estado de excepción hay alcaldes que estaban prohibiendo la entrada a su propio al pueblo. Que aquí nada más puede entrar lo que son de esta provincia. Digo yo, pero yo señor, dime. Pero volvamos al punto, o sea, porque nosotros no nos detenemos a estudiar los tipos de normas. O sea, por algo hay una constitución, por algo hay una norma legislada, por algo hay un decreto, por algo, ya yéndonos ya a un tema más de propio el constitucionalismo, el tema de los principios, la jerarquía. Los principios y las reglas. Por algo hay una división normativa. Entonces, te quiero decir con esto, agárrame la siguiente idea. O sea, ¿cuál es la naturaleza del reglamento? El reglamento nace o debería nacer como producto de la necesidad de viabilización de una ley. O sea, el reglamento es para operativizar. Exactamente. Lo que ya está. Exactamente. Pero se han ido lejos. Nos hemos ido lejos. Señores, pues nada, todo lo bueno desafortunadamente llega a su final. Ángel siempre hace la promesa y la cumple, ¿ves? Y la cumple. Claro. De volver. Entonces, este tema como que nos quedó corto. Vamos a tener como que coger un día, 2 horas de bateo y corrido para poder abordar todo lo que nos quedó pendiente y cualquier otro tema que surja en el momento. Muchísimas gracias, Ángel, como siempre, por el honor de contar con tu presencia aquí en nuestro podcast. Daniel, como siempre, gracias por ser mi coanfitrión, estrella, host. Bueno, muchas gracias por tenerme. De verdad, a mí siempre me gusta venir a analizar algunos temas con ustedes. Bueno, pues nos vemos en un próximo capítulo. Hasta próximo.